¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. Tenemos temas realmente polémicos, importantes, interesantes, que tienen que ver justamente con el futuro de nuestro país. A ver, comencemos por lo primero. Día de post-confinamiento, señor director, número 58. Ahí estamos. Ya sabe, las mismas recomendaciones de todos los días, aunque usted se aburra, se canse, mucho lavado de manos, no se suelte del barbijo y mantenga el distanciamiento social. Tenemos que cuidarnos muchísimo. A continuación, por favor, las 5 noticias destacadas del día y no se pierda esta edición. Por favor. Que hoy se consuman y hoy el pueblo boliviano puede estar tranquilo, que hemos cumplido la tarea de la recuperación de la democracia. Así que contentos por eso y estamos a la espera de los actos protocolares para que nos puedan pasar el mando del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos tocó partir del punto más traumático para un órgano electoral, un sistema político y una democracia: la anulación de su elección general. Un hecho excepcional, solo sufrido en 2 oportunidades en América Latina en el siglo XXI. La exigencia constitucional de que las autoridades estén elegidas y posesionadas en 2020 y preservar la salud pública cuando se desarrollara la jornada de votación. Resumimos eso. No puede una persona, estando sano, estando celebrando, aparezca en hospital. Vamos a pedir un informe pues al fiscal. El fiscal, a partir de este hecho, ya debería haber indagado, ya debe tener quiénes estaban ahí, quiénes son los autores, ya debe tener el fiscal. Y hasta ahora no tenemos ninguna noticia al respecto. ¿Ya cuántos días pasaron? Compañero Orlando estaba sanito, no padecía de ninguna enfermedad. De la noche a la mañana, compañeros, en una semana prácticamente ha perdido la vida. Estas 4 personas habrían dado positivo hace tiempo también en las cárceles. Esto nos alarma mucho porque lo que pasa en las cárceles puede repercutir en la población en general. Entonces quiere decir que el coronavirus es pasible de ser reinfectado. Es un equipo tan importante que nos va a permitir transparentar todos nuestros procedimientos de atención en el control de tráfico vehicular y serán distribuidos y utilizados de la mejor manera, principalmente en los efectivos que estamos cumpliendo en vías públicas, en los lugares donde hay más conflictos. Anoche la aprobación en la Cámara de Senadores de 11 modificaciones a su reglamento de debates ha generado cierta molestia, mucha preocupación y bastantes dudas. Estamos hablando de facilitar la gobernabilidad con esto de, ya que ya no sean los 2/3, sino simplemente mayoría absoluta. Veamos por favor esta nota. Fue en puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional donde estas 4 activistas de Ríos de Pie se manifestaron de manera pacífica con estos carteles, rechazando haber anulado el uso de los 2/3 en el reglamento del Poder Legislativo. Poder protestar sobre los 2/3 que anoche sorpresivamente han sido aprobados, eliminando por completo en la siguiente gestión los 2/3 para una mayoría absoluta. Este tipo de acciones lo que está demostrando es de que el gobierno no quiere gobernar para todos los bolivianos. El 2/3 es un modo de impedir el abuso de poder. ¿Por qué están asustados y por qué lo hacen un día antes de dejar sus funciones? A los minutos, algunos representantes del movimiento al socialismo, como se identificaron, se manifestaron en contra de esta movilización pacífica. El 55% es democracia, tienen que acatar a la mayoría. El MAS ha ganado en cancha, en la urna. El mismo... ¿Qué pasa cuando no había libertad de expresión? Ahora se hacen... Bien a las personas del otro partido se les ha dicho que desalojen y ellos lo han hecho sin hacer mucho escándalo y se han ido. Pero las señoritas que estaban bloqueando el ingreso al legislativo han tenido que ser
desalojadas por mujeres. Es que los parlamentarios hicieron referencia a los 2/3 que se ven anulados por el Senado Nacional. Las modificaciones responden simplemente a aspectos administrativos, procedimentales. Para viabilizar el trabajo para la nueva asamblea, son temas muy sustanciales, no totalmente, son casi elementos que nos puedan ayudar a agilizar el trabajo. Por su parte, Amílcar Barral, diputado de UD y opositor al MAS, que rechaza toda esta figura y no descarta interponer una denuncia ante la Comisión de Ética. Lo hacen el último día porque obviamente en la próxima legislatura ellos no tienen los 2/3. Ahora se espera el trabajo desde la Cámara de Diputados para conocer si se aprueba o se rechaza esta misma figura de la modificación en el reglamento parlamentario. Le exijo al presidente electo Luis Arce que se pronuncie sobre este tema y le exijo que le pida a la arbitrariedad de su bancada, que es parte de su bancada porque él ha sido ministro de Evo Morales, que reviertan esta decisión. Que la decisión de modificar el reglamento de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados sea revertida de manera clara antes de la posesión presidencial. Si esto no ocurre, si el señor Arce y el movimiento al socialismo insiste en mantener esa modificación arbitraria, la bancada de Comunidad Ciudadana y quien les habla no estará presente en la transmisión del mando presidencial. La modificación de los reglamentos de las cámaras de diputados y senadores reafirma la conducta antidemocrática del MAS y la incomprensión de lo que han dicho los ciudadanos en las urnas. El MAS en 14 años siempre cambió las reglas de juego a su favor. Don Jorge Tuto Quiroga en las últimas horas también ha hablado con relación a este tema. ¿Cómo está, don Jorge? Sabemos que está usted disfrutando en este momento. Perdón por la palabra disfrutar, pero sí, por lo menos disfrutando del calor y la ciudadanía de Sucre. ¿Cómo está? Muy bien, Miriam, gracias. Un gusto estar aquí en Sucre. Seguimos 15 años enfrentando el juicio y la acusación del cobarde de Evo Morales. Finalmente hoy día aplicaron la acción de extinción después de un largo peregrinar de 15 años de enfrentar la acusación de Evo Morales. ¿Por qué? Por haber traído la exploración que permitió descubrir el campo Aquillo Incahuasi, que a lo largo de la vida de ese proyecto le va a traer a Bolivia $22.000 millones. Hubiera merecido yo medalla y no 9 años de cárcel como el cobarde de Evo Morales, porque él fue el que me acusó, buscaba hacer conmigo, sin derecho a apelación, sin derecho a prescripción, sin derecho a duración máxima del proceso. Es la primera vez que los supremos veían esto y han obrado de acuerdo a derecho con la extinción, porque la acusación era una patraña del cobarde de Evo Morales, que era bueno para acusar y perseguir, pero cuando perdió el poder salió escapando como cobarde que es. A las 30 horas de dejar el poder, y ahora está exigiendo que le arreglen los juicios para poder volver y retornar al país. Me he sometido 15 años en función de la acusación que él me hizo, que merecía medalla, y no la persecución que desató él en contra mía como un autoritario cobarde que es. Muy bien, ahora con este recurso de extinción, ¿ya no hay más para usted problemas con los petrocontratos? No, ya no existe más eso, pero la verdad, Miriam, nunca debió existir. ¿Cómo es posible que porque Yacimientos hace 19 años trajo la exploración de Aquillo Incahuasi y Evo Morales como presidente aprobó las leyes, aprobó los contratos, mandó informes al Congreso y se fue allí a celebrar 3 veces ese gran descubrimiento de Aquillo Incahuasi, que hoy está produciendo 11 millones de metros cúbicos, más de la 1/4 parte de la producción boliviana? No tendríamos para comer sin ese descubrimiento. En 14 años, ¿qué descubrió el tirano cobarde? Nada, cero. Y porque Yacimientos trajo la exploración para descubrir eso, a mí él me quiso meter preso después de haber celebrado lo mismo que buscaba utilizar para encarcelarme. Ese es el grado del cinismo y de la cobardía de ese señor. Aquí he estado siempre enfrentándolo y aquí voy a seguir. Él
Cuando vuelva, solamente lo va a hacer cuando esté libre de cualquier acusación. Muchas gracias. Don Jorge, ahora me gustaría que nos enfoquemos en lo que está pasando actualmente, porque evidentemente lo que pasó anoche en senadores y hoy en diputados ha generado muchas incógnitas sobre lo que podría pasar una vez que ascienda el nuevo gobierno. Miriam, es un abuso atroz lo que han hecho y una pésima señal de los nuevos gobernantes. ¿Por qué? Porque el reglamento de debates son las reglas que rigen para el funcionamiento del Parlamento. Te lo digo como ex vicepresidente. Claro. Yo aprobé los reglamentos de debates donde la oposición tenía espacio en la directiva y las comisiones para tener pluralidad. ¿Qué ha sucedido ahora? Que un parlamento usurpador que estaba expirando en su mandato, faltando horas para que se vayan a casa, cuando las credenciales de los nuevos parlamentarios ya estaban entregadas, decidió modificar el reglamento para que muchos procedimientos legislativos no se hagan con 2/3. Evidentemente, las designaciones que manda la Constitución de Contraloría, Ministerio Público, jueces y otras, como están en la Carta Magna, siguen requiriendo 2/3. ¿Pero qué han hecho? Por ejemplo, los ascensos de policías y militares por simple mayoría y no por 2/3, para someter a esas instituciones. ¿Qué han hecho? El limitar el debate, el establecer suficiente discusión, que en el Parlamento, es decir, que la oposición se calle, ahora lo hacen por simple mayoría. Pueden aprobar las leyes que les vengan en gana, cambiando la agenda, modificándola y decretando suficiente discusión para, por simple mayoría, sin escuchar a la oposición, aprobar leyes. ¿Qué pueden hacer? Someter a un opositor a la Comisión de Ética, desaforarlo y separarlo del Congreso por simple mayoría. Esa clase de cosas han hecho ahora y la ha hecho un parlamento saliente, un abuso atroz de doña Eva Copa y el señor Choque, y el que tiene que hablar acá es el señor Choquehuanca. Será el gobierno de Arce, pero el presidente del Congreso va a ser David Choquehuanca a partir de mañana en la tarde. Y lo primero que lo emplazo a hacer es a derogar esas modificaciones reglamentarias. Y le pido a la gente de Comunidad Ciudadana, y creemos que mañana tienen que reclamar eso, no el 8 de diciembre, mañana. ¿Por qué, Miriam? Porque con el reglamento van a elegir jueves, viernes, sábado, lunes, no sé qué día, las nuevas directivas del nuevo Congreso de 5 años. Y si aceptan los opositores que se elijan directivas y comisiones merced a ese reglamento modificado, tácitamente están aceptando que los próximos 5 años, por simple mayoría, se amordace a la oposición, se la separe del Congreso y se doblegue a militares y policías. Es inaceptable y tiene que ser modificado. Hay que emplazar a Choquehuanca y pedir que las bancadas opositoras mañana, el viernes, cuando se instale la sesión preparatoria, antes de aplicar el reglamento y elegir directivas y otros, tienen que exigir que Choquehuanca y la bancada del MAS modifiquen ese abuso atroz cometido contra la democracia, una pésima señal inicial del gobierno que se decía ser de conciliación y están mostrando ser más abusivos que Evo Morales. Miriam, si no fuera por 2/3, en Bolivia estaría vigente la Constitución cubana de la Calancha, sin propiedad privada, sin concesiones de radio y televisión, con reelección perpetua, sin autonomía, sin colegios de convenio, sin cooperativas de servicio. ¿Por qué logramos salvar todo eso? Por los 2/3. E hicimos incluso huelgas de hambre en la Asamblea Constituyente y en el Congreso Nacional cuando el MAS intentó violar eso de los 2/3. Es un tema medular de la democracia. Choquehuanca debe modificarlo y las bancadas opositoras, antes de elegir directivas en estas horas que se avecinan, deben exigir que se vuelva al reglamento que permitía el consenso a través de 2/3 y evitaba los atropellos. A ver, doctor, ¿usted ha entendido la explicación que han dado justamente asambleístas del MAS señalando de que es legal, que es constitucional lo que ellos han hecho? A ver, claro, ellos no pueden modificar la Constitución, obviamente que no. El fiscal general es elegido por 2/3, está en la Carta Magna. Sí. Los integrantes de la Suprema por 2/3. ¿Qué han modificado? Las reglas de funcionamiento del Parlamento. ¿Para qué? Para sojuzgar y doblegar a militares y policías cuando los ascensos se aprueben por mayoría y no por 2/3. Para callar la oposición, decretando suficiente discusión que en el Parlamento. ¿Qué quiere decir eso? El presidente del Senado, diputado masista, pone una ley
dice suficiente discusión y ni siquiera van a escuchar a la oposición. O pueden hacer una comisión especial, comisión de ética, y separar a un opositor que sea intransigente. Es profundamente antidemocrático. Conlleva lo que te estoy diciendo. Y señores masistas abusivos, ¿por qué faltando 24 horas para que esos congresistas que se están yendo a casa modifican el reglamento? Ya tienen credenciales distribuidas los nuevos parlamentarios, Miriam, que permitan a los nuevos parlamentarios, incluyendo a los masistas, ver si quieren o no ajustar su reglamento. Mira lo que están diciendo. Sería como que tú, Miriam, vivas en una casa 6 años, más de 5 años, y que 24 horas antes de irte quieras tumbar la casa y cambiar la cañería, la plomería y la pintura. Deja que lleguen los nuevos inquilinos que ya tienen credenciales. Ahí están mostrando en las tomas los nuevos parlamentarios y les quieren cambiar las reglas. Parlamentarios que se están yendo a su casa mañana. ¿Para qué? Para permitir que Choquehuanca en el Congreso pueda matonear, abusar y pisotear la democracia por simple mayoría, modificando los temas que te señalo que se hacen por consenso vía 2/3. El señor Choquehuanca, si de verdad es tan concertador y conciliador como dice, te lo digo por la experiencia de haber sido presidente del Congreso y vicepresidente de Bolivia, tiene que modificar los reglamentos para respetar la democracia y la pluralidad. A ver, yo me pongo a pensar también qué dirán los nuevos legisladores, ¿no? Los que van a estar en las próximas horas ya reunidos para ver qué es lo que va a pasar dentro de la Asamblea. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa también en las próximas horas, los próximos días con relación a ese tema. Y en general, ¿cómo está viendo usted la coyuntura estos días previos a que recibamos al nuevo gobierno? El nuevo gobierno tiene una gran y enorme responsabilidad por encima de todas las otras. Lidiar con la profunda crisis económica que es consecuencia del nefasto legado de Evo Morales y su tiranía. Se despilfarraron y farrearon 50.000 billones de dólares del gas natural. Veneció el contrato con Brasil. Después de gastarse el gas, despilfarrar y robar eso, quemaron las reservas del Banco Central, las dejaron menguadas, dejaron un déficit fiscal y de cuenta corriente muy alto, y que sale en la Cámara ahí fue el que manejó todo esto, el ministro de Hacienda y el responsable de dejar una bomba económica que puede destrozar la economía si no se trabaja con premura, con programa claro como el que propusimos en la campaña. Se requiere una inyección externa inmediata del orden de los 8.000 millones de dólares, negociando con organismos internacionales, con países amigos. Eso requiere dejar de lado las amistades tan caras con Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no significan nada, y requiere reinsertarse con comercio, con inversión, con cooperación en el mundo internacional. Si no traemos una inyección externa grande, rápido de dólares, se va a afectar la estabilidad fiscal, monetaria y cambiaria, como lo dijimos claramente en el curso de la campaña. El responsable de haber dejado esa situación es el señor Luis Arce. Él tiene que lidiar con la bomba que dejó, que además de haber dejado esa bomba, también ha tenido efecto, no cabe duda, el profundo efecto recesivo del coronavirus, que acortó la mecha de esta bomba que dejó tendida el movimiento al socialismo con Evo Morales y Luis Arce. Don Jorge. A diferencia de Evo Morales, Luis Arce no puede pretender que no entiende lo que está pasando y tiene una gran responsabilidad al principio de salvar la economía de la bomba que él le dejó puesta a nuestro país. Ahora, según el actual gobierno, el gobierno de la presidenta Áñez, la economía está bien, que los estarían dejando la economía con una determinada estabilidad para que asuma el presidente electo Luis Arce. Pero tengo que preguntarle también, ¿usted cómo califica la gestión justamente de la presidenta Áñez? Pésima, Miriam, pésima. Todo gobierno que se va dice que todo está bien, pésima. No sinceraron absolutamente nada, prefirieron hacer campaña antes que hacer historia, se hundieron con muchos temas de corrupción. El mayor favor al movimiento al socialismo fue el ingreso en campaña de este gobierno de transición, no sincerar la realidad económica, no hacer las auditorías, no explicar esto que te estoy diciendo, que era insostenible la situación económica, donde el MAS se farreó el gas, quemó las reservas internacionales de dólares del Banco Central y el coronavirus nos golpeó más todavía. E incluso, Miriam, el coronavirus por el cierre de fronteras ha evitado
una salida masiva de dólares en importaciones o la ha diferido, si quieres. Entonces la gestión del gobierno de transición, la historia la va a juzgar, y no solamente por el no haber sincerado la cuestión económica, por haber preferido hacer campaña, sino por los casos de corrupción. Pero llega el gobierno del señor Arce, como demócrata, reconocido esto, al momento que se obtuvo los resultados, y también él tiene la responsabilidad de lidiar con la crisis económica que él incubó. Él fue el pirómano que dejó la economía ardiendo, la economía al borde del abismo, y las primeras señales que manda son muy malas. El decir que su solución es bajar impuestos, cobrar impuestos supuestamente a los depósitos, a la riqueza y otras cosas, cuando en un momento de crisis hay que más bien reducir los impuestos. Estaba hablando de moratoria de deuda externa cuando el país está sediento de dólares y tenemos flujos netos positivos. Nos interesan mucho más dólares de lo que amortizamos. Es un suicidio cortar el oxígeno económico externo a la economía. Son cosas que ha dicho el señor Arce. El tiempo y la realidad le van a golpear duro y es mejor que enfrente el triste y nefasto legado que él le ha dejado a Bolivia, porque su principal responsabilidad es salvar la economía que él dejó al borde del abismo, y en lugar de acelerar y precipitarse hacia el abismo, él debe cambiar de rumbo y corregir todos los errores de 14 años. Pero también el actual gobierno nos está dejando con una mayor deuda, ¿no es cierto?, por la cantidad de dinero que se ha prestado. Pero bueno, dejando a un lado aquello, me gustaría conocer también su criterio con relación a estos sectores sociales que están señalando de que ha habido fraude electoral. Usted no ha estado, evidentemente, ya como candidato en las pasadas elecciones, pero ha visto que hasta los observadores internacionales han tenido un criterio, creo que un criterio unánime con relación a cómo se ha desenvuelto el Tribunal Supremo Electoral. Así es, Miriam. Mira, hay problemas en el padrón, en el doble registro, y seguramente hay algunas actas que abusivamente han sido rellenadas en zonas rurales. Pero el señor Arce es el presidente, el señor Choquehuanca es el vicepresidente. Conozco suficiente del tema de misión de observación electoral, y no solamente había el conteo de 4.711 actas, no encuestas. Las encuestas fueron chutas, fueron parte del fraude y le hicieron un flaco favor a la democracia. Ahora salen a pedir perdón esos que manipulaban encuestas, que ahora reconocen lo que decíamos, que no se podían hacer por teléfono. Yo fui la principal víctima de ello, pero ya, eso fue así. Bueno. Pero diferente es un conteo rápido de 4.711 actas, el conteo que se ha tenido, esa es la realidad. A mí no me gusta el resultado para nada, producto de muchos elementos que podremos analizar, pero de ahí a escuchar a gente pedir golpes militares es algo que no comparto, es algo que rechazo con cada molécula, con cada gota de sangre que tengo en mi cuerpo, porque no es la solución cuando a uno no le gusta el resultado pedir o asusar intervenciones militares. Hay que rechazarlas y reprobarlas. Me voy a quedar con lo que usted dice, y la última consulta que le hago, porque justamente antes de que se celebren las elecciones usted estaba escalando, ¿no es cierto? ¿Qué piensa hacer ahora a futuro, don Jorge? ¿Qué va a hacer don Jorge Tuto Quiroga? Ya no participó en las elecciones, va a seguir, pero dentro de la política, Libre 21 se va a mantener. ¿Qué va a hacer? Voy a seguir luchando porque mi país tenga democracia, libertad, prosperidad. Estoy angustiado por el devenir económico, que va a ser muy duro. Y sí, voy a seguir escalando una vez al año, bien amarrado de guarachi, porque para subir a la cima de nuestras cordilleras occidentales, a Totango, que fui en los días de la veda, como no se puede ni hacer entrevistas, 24 horas me subí para allá. Ya el tiempo pasa, pero todavía queda pierna, pulmón y ganas. Si uno va bien amarrado de Bernardo Guarachi, uno llega a la cima de la montaña. Es algo que me gusta seguir haciendo, pero mi mayor preocupación es que la democracia y la prosperidad boliviana lleguemos a la cima de la montaña. Me angustia la situación económica y voy a seguir siempre allá donde mi país me necesite y me demande. Muy bien, la última consulta, y le pido por favor con un sí o con un no, nada más. ¿Va a ir a la transmisión de mando? No, si cuando me inviten lo veré, no tengo ninguna invitación si hasta lo invita, ahora. Yo no respondo cuando no estoy invitado. Han señalado que le van a invitar. Quiero ver para creer, veremos qué sucede, tendremos tiempo para eso, pero no me gusta hablar de si asisto o no a un matrimonio, a un quinceañero, cuando no tengo la invitación, respondo cuando la tengo. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros y ya nos estaremos reencontrando. Gracias, que le vaya muy bien.
Vamos a una pausa, por favor. Enseguida continuamos con más en este Hora 23. Y ya retorna Hora 23. El color que tengas serás bienvenido. Muy bien, hoy ya se han entregado las últimas credenciales que han sido justamente para el presidente y el vicepresidente electos, y esta mañana ha ocurrido justamente este evento importantísimo para el país en instalaciones del Banco Central de Bolivia. Estamos ya en contacto directo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero. Por fin, un poquito de respiro. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo está, presidente? Ya poco más tranquilo, porque hoy ha debido ser ya la última gestión para justamente entregar ya las credenciales a quienes han sido electos autoridades del país. Así es, el día de hoy hemos concluido la parte sustantiva del proceso electoral 2020. Hemos entregado las credenciales al presidente, al vicepresidente electos. El día de ayer lo hicimos con los asambleístas, y estas nuevas autoridades son el resultado de una elección limpia, transparente, que ha reflejado cabalmente la voluntad ciudadana expresada en las urnas el domingo 18 de octubre. Estamos ya cerrando, por lo tanto, el ciclo presidencial y comenzamos ya a mirar hacia las elecciones de gobernadores, de alcaldes de 2021. Este es un trabajo que lo vamos a realizar de manera conjunta, compartida con los tribunales departamentales. A ver, usted ha señalado algo que es realmente llamativo. Esta mañana ha dicho de que esta ha sido una elección compleja. Ciertamente esta ha sido la elección más compleja de la historia democrática del país. Lo era por su punto de origen, partía de la anulación de una elección que es un evento ciertamente traumático. De hecho, solo 2 elecciones presidenciales se han anulado en América Latina en el siglo XXI, y una de ellas fue la boliviana del año pasado. Sí. Y todo este proceso electoral se hizo mucho más complejo, más difícil, con la llegada de la pandemia del coronavirus a Bolivia. Pese a ello, hay que destacar elementos muy importantes. Tuvimos una tasa de participación de 88.4%, una de las más altas de la historia boliviana, una de las más altas también de América Latina, que confirma que la participación es uno de los capitales principales que tiene la democracia boliviana, y sobre todo que fue una jornada de votación, un proceso electoral tranquilo, y hemos podido culminar entregando resultados limpios y transparentes. En 5 días, como usted mismo ha dicho, que ha sido la oportunidad en la que más rápido se ha podido entregar un cómputo oficial al 100%. Pero me gustaría un poquito retroceder al día sábado previo a las elecciones, cuando usted anunciaba que el DIREPRE no iba, y aquello evidentemente algunos decían muy bien, felicitaban incluso la decisión que usted había tomado, pero había otros que estaban señalando por qué será, y empezaban a cernir dudas. ¿Puede una vez más decirle al país por qué ha suspendido el DIREPRE, por favor? Una evaluación que realizó el Tribunal Supremo Electoral, vimos que muy probablemente no íbamos a poder entregar toda la información que requería el DIREPRE, y que había que privilegiar lo importante, la certeza del resultado, que había que en una elección tan delicada y tan compleja se debía privilegiar los elementos de seguridad del proceso electoral. Es por eso que se tomó la decisión de retirar el DIREPRE. Esta fue una decisión que fue que las misiones de observación internacional consideraron que fue adecuada, que fue razonable, y por lo tanto hicimos un esfuerzo muy significativo ya con el cómputo oficial, nacional, definitivo, y felizmente se pudo entregar el cómputo más rápido de la historia democrática del país en apenas 5 días. El promedio anterior de las últimas 3 décadas para la entrega del cómputo rondaba los 19 días. Por lo tanto, esto fue un esfuerzo muy importante que realizaron los tribunales departamentales, el Tribunal Supremo Electoral con el cómputo en el exterior, y el día viernes se pudo entregar los resultados oficiales definitivos que además reflejaban cabalmente, y esto creo que es lo importante,
la voluntad ciudadana expresada en las urnas el domingo 18 de octubre. A propósito de esa voluntad ciudadana, usted está viendo que ahora todavía hay algunos sectores que están señalando de que ha habido fraude electoral, de que habrían habido algunas irregularidades. Presidente, ¿qué les dice usted a todos ellos que incluso han pedido la anulación de estas elecciones? Es importante indicar que los resultados de la elección 2020 han sido reconocidos por los contendientes, es decir, por los candidatos que participaron en la elección. Son resultados que han sido avalados por la comunidad internacional, que desplegó numerosas delegaciones de observación internacional y que encontraron que el proceso electoral fue limpio y transparente. Y en términos generales, las organizaciones de la sociedad civil que vieron el proceso y la ciudadanía en su conjunto también han aceptado los resultados que presentó el Tribunal Supremo Electoral, porque ellos responden a lo que la ciudadanía marcó en las papeletas el día de la elección. Bien, hablemos ahora sí de las subnacionales. 2 días después de la posesión de las nuevas autoridades, se tiene que marcar una fecha para las subnacionales. ¿Cuándo más o menos usted está viendo que sea posible? Efectivamente, vamos a dar cumplimiento a la disposición que indica que 48 horas después de la posesión del presidente, es decir, el martes 10 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral va a convocar a la elección subnacional, va a dar a conocer el calendario electoral, y hay que señalar que por mandato legal la elección debe darse en un plazo máximo de 120 días desde ese momento de la convocatoria hasta la jornada de votación. No pueden haber más de 120 días y por supuesto vamos a respetar ese mandato legal. Eso significa que va a ser en la primera quincena de marzo. Así es, la elección no puede estar más allá de esa fecha. Muy bien, la última consulta que le hago, presidente. ¿Se ha visto la posibilidad, porque ha trascendido algo que quiero que usted me lo confirme o no? ¿Se va a hacer una auditoría a las pasadas elecciones? El proceso es verificable, todas las actas están disponibles, hemos brindado toda la información que se nos ha sido solicitada por las misiones de observación internacional, por las organizaciones políticas, incluso por ciudadanos que no tenían una adscripción, una afiliación partidaria. Hemos dado toda la información que se nos ha solicitado y todo el proceso electoral es verificable en todas sus etapas y de manera muy especial en el COMP. Muy bien. Algo que sí hay que destacar, cuando usted ha hablado incluso del gran porcentaje de personas que fueron a votar, algo que realmente nadie pensaba que iba a poderse dar, ¿no es cierto?, de que estas han sido un ejemplo para toda la región. Así es, y creo que es importante también destacar que la elección cumplió su objetivo fundamental. Ha sido una elección que ha transcurrido en paz, que ha demostrado la convicción democrática de los ciudadanos de querer vivir en democracia y querer vivir en paz. Y esta elección lleva la marca de ese compromiso ciudadano. Va a estar en la transmisión de mando, ¿verdad, presidente? ¿Perdón? ¿Va a estar presente en la transmisión de mando el 8 de noviembre? Sí, existe una invitación al órgano electoral, por supuesto vamos a acompañar esa actividad con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que le vaya muy bien. Buenas noches, muchas gracias. Que le vaya bien. Vamos a una pausa, por favor. Bueno, esta es una de las noticias principales, tal vez la más importante del día, y ha sido la modificación de varios artículos, 11 artículos al reglamento de debates para facilitar, según decían justamente asambleístas de MAS, la gobernabilidad en la próxima legislatura. Y estamos viendo ustedes el artículo 12, que se referencia a la impugnación de senadores electos, y en el reglamento actual se pedía 2/3 de voto para que en ese caso pase al Tribunal Electoral. Con la modificación solo será por mayoría absoluta. También modificación el artículo 253, la forma de creación de las comisiones especiales necesitaba 2/3, ahora mayoría absoluta. El artículo 81 hablaba de la modificación del orden del día a pedido, ahora será por mayoría. Tenemos el artículo siguiente, por favor.
El artículo 94, que regula las sesiones y su extensión, definen si se tratarán temas por tiempo y materia, antes por 2/3, ahora, ya lo saben, por mayoría. El artículo 107, la dispensación de trámite para los temas urgentes, ahora se podrá proponer temas sin necesidad de considerar plazos. El artículo 109, también modificado, el tiempo de discusión de los proyectos de ley en el cambio, la mayoría decidirá si hay suficiente debate. También el artículo 111, que reitera el orden del día y será por mayoría simple. Seguimos, por favor, revisando el artículo 167, que habla de los honores públicos, que son las condecoraciones a personalidades y diplomáticos, y también se va a modificar el reconocimiento a los embajadores o diplomáticos extranjeros. Hasta ahora el MAS aprobaba las resoluciones con uso de sus 2/3. Y el artículo 168, tenemos todavía el 169, pero el 168 dice, el inciso C, sobre la policía y las Fuerzas Armadas, señalaba, en base al informe, con el voto de 2/3 de las senadoras y senadores presentes en la sala, el Pleno Camaral ratificará los ascensos o decidirá la devolución de los antecedentes al órgano ejecutivo para el cumplimiento de las sugerencias emitidas por la comisión. Ahora la mayoría del MAS podrá aprobarlas. Y también tenemos, por si acaso, la disposición final del Reglamento General de la Cámara de Senadores también. A ver, estamos esta noche con don Sebastián Michel, que es vocero del Movimiento al Socialismo, a quien hemos dejado de ver unos días, porque después de conocerse, después de que comenzó, digamos así concretamente, el cómputo oficial, a descansar un poco, ¿verdad? Sí, Miriam, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar con tu audiencia y en Bolivisión. A ver, ¿ha escuchado usted lo que ha dicho el expresidente Jorge Tuto Quiroga con relación justamente a esto de los 2/3? ¿Qué opinión tiene usted, por favor? Creo que es un tema que se debe discutir al interior de las cámaras. No me caso con el reglamento, pero tampoco me parece una barbaridad. Y yo creo que querer hacer agenda pública de esto es equivocarse una vez más. Así como en la elección se han equivocado, que pensaban que era ofender, humillar, quién ataca más al MAS, se han equivocado porque la gente estaba pendiente de salir de la crisis, de generar empleo, de lograr estabilidad. Ahora ellos piensan que la gente en su casa en verdad está discutiendo sobre 2/3 o mayoría para algunos temas. Primero, creo que es un tema que no le importa a la sociedad. La sociedad quiere ver cómo se van a aprobar las leyes necesarias para generar empleo, para generar grandes contrataciones de obras, para generar empréstitos y que todo sea rápido porque la gente necesita ver un país reactivado económicamente. Cerrado este punto, creo que lo que se ha aprobado es una adecuación de los reglamentos a la Constitución. Cuando yo vi que explotó el tema mediáticamente, me asusté y dije, pucha, es que eso no puede ser. No es posible que, si la Constitución te dice que hay algunas leyes especiales, como nombramientos, como leyes de autonomía, como algunas otras leyes especiales, como acuerdos internacionales, como censuras, como juicios de responsabilidades, que la Constitución te dice 2/3, con un reglamento lo modifiques. Yo me asusté, pero después ya vi, y en un debate el día con Juan del Granado también lo veía, de que no hay una vulneración constitucional. Lo que la Constitución obliga que sea con 2/3, va a seguir siendo con 2/3. Lo que la Constitución te dice que va a ser con mayoría absoluta, en el reglamento va a estar con mayoría absoluta. Es una adecuación. Entonces, ahí yo ya respiré mucho más tranquilo de que no hay un problema de ilegalidad, no hay un problema de inconstitucionalidad, que hubiera sido una resolución contraria a la ley, sino más bien hay una demanda de estilacho, de debate de cómo quiere la oposición. O sea, la oposición lo que quiere es, mira, yo soy minoría, pero dame el derecho a ejercer veto, a ejercer presión o a vetar algunas leyes que tú quieras sacar. Y eso quizá puede ser bueno, malo, no sé, tendrá que discutir la nueva asamblea también. Es un reglamento simple que cada una de las asambleas, tanto el Senado como diputados, tendrá que adecuarla o mantenerla. Justamente, bueno, las repercusiones en la población es que ha generado determinadas dudas, ¿no es cierto? Controversia en general. De todas formas, la consulta es la siguiente: ¿por qué esta asamblea? ¿Y por qué no han esperado a los nuevos asambleístas? ¿No es una falta de respeto con los nuevos asambleístas?
No, porque los nuevos asambleístas, si les parece conveniente, la pueden cambiar también. No es una ley que está obligada a durar 20 años, 30 años, 10 años. Cada año puede cambiar el reglamento de debate si toda la asamblea o el Senado, diputados, o sea, no, oye, mira, con este reglamento nos está dificultando avanzar en las cosas que el país necesita, en una ley para aprobar un nuevo bono que le llegue dinero al bolsillo de la gente. Si está perjudicando algún nombramiento, si está perjudicando, cambiarán cada año. O sea, no es un tema que tenga que durar 20 años, 30 años, tiene que ser un tema que les permita tener unas reglas de juego a la asamblea, y eso lo pueden cambiar cada año hasta que eso te permita alguna flexibilidad. Bien. Entonces no hay mucho problema en eso. ¿Es un tema administrativo entonces? ¿Lo estamos entendiendo así? Básicamente así, porque la siguiente asamblea pasado mañana o en una semana o en 2 semanas la puede cambiar también. O sea, no es algo que te tengas que quedar con eso para siempre. Si se dan cuenta que esto perjudica, entonces habrá que modificarla. Pero lo importante es que saber de que no hay una violación a la Constitución. Todo lo que la Constitución te pide que se apruebe con 2/3, en el reglamento se sigue aprobando con 2/3. Y lo que la Constitución te dice que se aprueba con mayoría absoluta, se está aprobando con mayoría absoluta. No hay ninguna vulneración, que es lo que a mí, en primera instancia, cuando vi esto en la agenda mediática, me asustó. Pero después ya me tranquilicé. A mí me parecería espantoso que pase algo como lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral, que era cambiar con una resolución la fecha de una elección, digamos. Entonces a mí me parecía que ahí había algo que nosotros mismos habíamos criticado y que no podíamos caer en eso. Pero cuando me di cuenta que no era, ya me quedé mucho más tranquilo. ¿Eso significa que la reglamentación está por debajo de la Constitución Política del Estado? ¿Sí se puede modificar de acuerdo a lo que diga la Constitución? Por supuesto. Lo que no puede ser el reglamento es algo que vaya contra la Constitución, y en este caso es totalmente legal. Y por eso cuando don Carlos Mesa cambió de su actitud negativa de mal perdedor, al principio dijo, si no se modifica no voy a ir al acto, como si castigara al acto con su ausencia. Pero después ya habló de que podría presentar una propuesta alternativa o que iría a un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y me parece que ese es el rol. O sea, si hubiera habido, porque no lo hay, ya verifiqué, pero si alguien cree que tiene que recurrir al Tribunal Constitucional, llevará eso, recurrirá y pedirá que que quede sin efecto en todo o en parte. Eso es un rol de opositor, pero esa pataleta, ese chantaje infantil de no voy al acto si es que no cambian, me parecería a mí ya un exceso o un infantilismo. A ver, justamente al día siguiente de las elecciones usted dijo algo que le voy a recordar. Diálogo y coordinación tiene que ver con las fuerzas parlamentarias y también con las autoridades, obviamente con el fin de afianzar el tema de la gobernabilidad. Así es, y lo mantengo. Por eso me asustó cuando al principio decía, oye, pero hay cosas que sí es necesario coordinar, son cosas importantes para el país que tienen que estar todas las fuerzas juntas. Claro. Entonces lo que es 2/3 tiene que seguir siendo 2/3, no puede cambiar un reglamento a mayoría. Pero cuando me di cuenta que las grandes cosas, nombramientos, ascensos, reconocimientos a misiones internacionales, acuerdos internacionales, concesiones importantes de inversiones, todo eso, yo he dicho, no, eso tiene que ser 2/3 porque es un tema que le incumbe a todo el país. Ahora hay leyes que tienen que ser mucho más expeditas, que benefician a la gente para salir de la crisis, para generar empleo, para tener un empréstito grande, para poder lograr una gran obra de inversión pública que genere 10,000 empleos, que tiene un rebalse para mucho más adquisición, que reactive la economía. Eso le importa a la gente. Y por eso que me dicen, ¿no crees que eso hace que la sociedad esté desanimada? No, la sociedad está, te juro, preocupada por el trabajo, porque la gente ha perdido el empleo, porque quiere volver a adquirir en la tiendita, no por vasito el aceite, sino por litro, no por cuartito el queso, sino entero. Pero también necesita algo que usted también dijo, certidumbre en este momento, sí. Confiar, digamos, en esta nueva Asamblea Legislativa para que puedan trabajar, no diremos en igualdad de condiciones porque evidentemente el MAS tiene mayor cantidad de parlamentarios, ¿no es cierto? Pero sí necesita esa certidumbre y esa confianza. Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Miriam. Por eso pensamos que algo que no afecta a la Constitución, algo que sigue respetando que las cosas importantes se van por 2/3 y las cosas no importantes, como dice la Constitución, se aprueban por mayoría absoluta. Querer generar un clima de convulsión es ir justamente con lo que la gente nos ha pedido en la elección. La gente quiere estabilidad.
La gente quiere reencuentro porque con esas dos cosas vamos a generar un clima de reactivación económica para salir de la crisis y para generar empleo. Bien. Entonces la gente que está yendo a usar esto como excusa para movilizar, para ponerse de rodillas en los cuarteles, para pedir un golpe, para pedir un gobierno militar, policial, está yendo por el camino equivocado. La gente quiere de una vez paz y quiere que las normas que van a facilitar la inversión pública, que van a facilitar todo lo que vayan sacando, salgan una vez de manera expedita. Si esto tiene algún problema, se cambiará el próximo año o se cambiará en 2 semanas. Es un reglamento, entonces no hay que ser dramático con esto. Lo que sí hay que estar en sintonía con lo que la gente está pidiendo, que es agilidad a su solución y sus problemas. A propósito de esa agilidad, ¿ya se tiene pensado quiénes van a conformar el gabinete ministerial? No, me imagino que esas cosas, por la corta experiencia que tengo, salen, van entrando, van saliendo, va acomodando, sabiendo que tenemos la suerte de un presidente electo como Luis Arce, que escucha mucho a la gente. Entonces seguramente se va a juntar con gremios empresariales, corporativos, movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos mineros, con sociedad civil, con prensa, con opinión pública, y escuchará muchas sugerencias. Pero lo que queda claro que el que manda es Luis Arce, y el que toma la decisión final, la atribución única, y siempre lo ha sido así, es el presidente. Nombrar el gabinete es una atribución exclusiva del presidente, y me imagino que va a estar con posibilidades, con alternativas, hasta el mismo día de la posesión de ministros. Bien, vamos a cambiar de temática, porque evidentemente las redes sociales han seguido trabajando intensamente estos días y han circulado unas listas negras, le dicen las listas de odio, unas supuestas listas de odio. Incluso hoy la institución que aglutina a los periodistas se ha pronunciado al respecto. Me gustaría conocer su criterio con relación a estas listas. ¿De dónde están saliendo? ¿Por qué están saliendo? Me adhiero plenamente a cualquier reclamo institucional. No he leído el comunicado de la Asociación de Periodistas, pero las listas de odio, las listas de perseguidos, las listas de escrachados son propias de sociedades fascistas, y justamente eso es lo que no necesita el país. Bolivia necesita un reencuentro, y las listas son el peor momento, porque esas listas bajan a estigmatizaciones a familiares, a los hijos de esas personas en los colegios, y eso es inaceptable, totalmente inaceptable como persona, pero también se lo digo a nombre del partido, totalmente condenable que hayan listas. Por suerte son listas que aparecen en grupos anónimos de redes sociales o personas individuales. En ningún momento ha habido un procedimiento oficial del MAS poniendo listas de perseguidos, ni mucho menos, porque sabemos lo que es eso. El ministro Murillo andaba con sus listas de la venganza y el odio, y eso no puede volver. Yo personalmente detesto ese tipo de actitudes, las condeno, no las comparto para nada, y siempre voy a rechazar. Si la Asociación de Periodistas ha sacado una resolución en ese sentido, me adhiero plenamente. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a estar pendientes justamente de conocer, todo lo relacionado con la posesión y obviamente con la conformación de ese nuevo gabinete. Evidentemente toda la población lo quiere saber. Gracias. Miriam, muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Vamos a una pausa, por favor. Ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Lo siguiente es importante, porque quiero comentarles lo siguiente. Yo no sé si ustedes sabían que el Ministerio Público tiene tal carga procesal, y de ese 100%, el 30% serían casos que pueden ser solucionados a través de la unidad de conciliación. Unidad de conciliación que ya está funcionando desde el mes de enero, por si acaso usted no lo sepa, y para que nos den más detalles de cómo funciona justamente dicha unidad, estamos con la doctora Cintia González, que es fiscal conciliadora. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la cobertura, gracias por darnos esta oportunidad de poder transmitir a la población todo lo que es la conciliación en sede del Ministerio Público. Perfecto, también le damos la bienvenida al doctor Antonio Zabaleta, fiscal conciliador. Muchas gracias, buenas noches, y muy agradecidos por la invitación, y estamos prestos para poder responder a todas las cuestiones que nos puedan preguntar. A ver, ¿de qué tipo de delitos estamos hablando que pueden ir a esta unidad de conciliación y que no necesitan entrar en un proceso judicial largo, de grandes problemas y de mucho gasto de tiempo y dinero? Si me permite, adelante. Tenemos todos los delitos patrimoniales. Ya. Ejemplo, tenemos el tema del hurto, del robo, de la estafa, del estelionato,
defraudaciones y delitos culposos, o sea, todos los delitos patrimoniales. Muy bien, patrimoniales y culposos. Y de los culposos, doctora Cintia, ¿cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. ¿Ya? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces el conductor no sale con esa intención o premeditación de causar una lesión o un accidente, ¿no? A un peatón o tal vez algún choque de vehículos, ¿no? Se debe a temas de repente de una mala maniobra, fallas técnicas en la movilidad, etcétera, etcétera, y son delitos que no son dolosos, sino culposos, ¿no? ¿Cuáles serían los delitos dolosos que no entrarían en esta conciliación? Por ejemplo, que una pareja se agarre a golpes, eso sería tipificado como violencia, o que un hombre contra otro hombre también es violencia, ¿o no? Sí, lo que no conciliamos son los delitos de violencia familiar, los delitos de corrupción, narcotráfico, delitos contra niños, niñas, adolescentes, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona, doctor Zabaleta, cómo funciona el tratamiento dentro de esta unidad de conciliación? Yo me imagino, y usted me va a aclarar lo siguiente, primero, es en menos tiempo que se puede solucionar este problema. Eso sí, le aclaro. Una vez que el fiscal de materia conoce la causa, nos deriva a nosotros porque piensa que puede ser conciliable. Nosotros, una vez que está en nuestro sistema, tenemos 72 horas para poder convocar a una audiencia a las partes. Hacemos unas invitaciones. Con las invitaciones ya señalamos día y hora dentro de los 15 días. 15 días. Y dentro de los 15 días podemos llegar a solucionar el conflicto. Esto es importante. ¿Qué significa conciliación? ¿Llegar a un acuerdo? Sí, es llegar a un acuerdo, ¿no? Pero basado en una justicia además reparativa, no solamente de reparación del daño, sino también es restaurativa, ¿no? Justamente ante la apertura de las causas penales que se van incrementando cada año en un porcentaje del 10 al 15%, por esa cultura de litigiosidad que tiene nuestra sociedad, apegados en la norma constitucional y también en ese principio fundamental de oportunidad que tiene el Ministerio Público como función, es que surgen estas unidades de conciliación especializada, ¿no? Con la aplicación de técnicas, métodos, herramientas en la que no solo se brinda un espacio, ¿no? a las partes, sino que también se trata de ir un poco más allá, ¿no? Restaurar tal vez esos lazos de amistad, esos lazos de vecindad, lazos de personas desconocidas que a veces se suscitan, ¿no? A raíz de estos conflictos por nuestro comportamiento, nuestra conducta, que a veces no se puede llegar a prever el resultado, ¿no? de ellos. Y bueno, esto es que también se da de acuerdo al nuevo modelo de gestión fiscal que está a la cabeza del doctor Juan Lanchipa, y gracias a la cooperación suiza, ¿no? Que sin ellos no hubiera sido posible este maravilloso proyecto. Me llama la atención, doctor Zabaleta, lo que dice la doctora González, que tenemos una cultura de entrar siempre en litigio, es decir, todo lo queremos llevar ante la justicia, porque bueno, también evidentemente a veces uno no sabe cómo defenderse, ¿verdad? Y en este caso, el 100% de la carga procesal, bueno, por un lado estarían estos delitos que serían patrimoniales y culposos. Tienen igual importancia, pero también hay otros delitos mucho más graves. ¿Cuál es la mayor cantidad de delitos que en este momento afecta al Ministerio Público? Ya. Tenemos una gran cantidad de delitos como es violencia contra la familia, que no es conciliable. Tenemos por el momento el tema del feminicidio, que tampoco es conciliable. O sea, los delitos que guardan relevancia social son delitos que no se pueden conciliar. Y esa es la mayor cantidad también de procesos que se tienen que investigar, que no pueden llegar directamente a una conciliación. Pero en el tema de delitos de robo o de hurto, que en su gran mayoría son de celulares. ¿De celulares? De cosas tal vez un poco pequeñas que se pueden llegar a conciliar o que se pueden llegar a pagar. Claro. Pero a veces no se llega a esta audiencia y tenemos que investigar, mover todo un aparato
el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Boliviana, cuando se puede llegar a una conciliación. Y eso es lo que antes no se hacía. Desde enero a la fecha tenemos más o menos 258 casos conciliados. Inclusive en la pandemia hemos seguido trabajando con el tema de las audiencias virtuales y hemos dado buenos resultados. Hasta la fecha son 258 casos que no van a entrar al Poder Judicial a un juicio. Que ya se han solucionado, como usted ha señalado. Exacto, porque el acuerdo que llegan ellos es una sentencia que se dicta entre ellos. Eso es muy favorable para toda la sociedad. Le agradezco mucho, doctor Zabaleta, y lo mismo a usted, doctora Cintia González, por haber venido y explicarnos así tan facilito, para que la población también entienda que algunos casos, como los que acaban de explicarnos, de delitos patrimoniales y delitos culposos, se pueden arreglar por la vía de la conciliación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Descanse, tenga un reparador descanso y muy tempranito no se olviden desayunar bien y tomar sus vitaminas. Buenas noches.